Bienvenidos al canal del sector 17 de educación primaria con sede en La Huacana, Michoacán y encabezado por la doctora Made Lourdes Pérez Trejo. Este es el segundo video de la primera sesión de Consejo Técnico. A continuación el maestro Hilario López Cruz abordará el tema orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. El maestro Hilario, Layo o Layín le decimos de cariño, es supervisor de la zona escolar número 133. Buenos días, compañeros. Buenos días. Así, a grandes rasgos, ayer platicábamos con el maestro Francisco y el maestro Bruno que el ciclo escolar pasado se daban las orientaciones así de manera rápida y se puntualizaban algunos aspectos que consideramos de importancia. Es lo que se va a hacer esta vez. Me gustaría comenzar con esta frase de Benito Juárez, la cual dice: la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Un pueblo que no tiene educación quiere decir entonces que no es feliz, según las palabras de Benito Juárez. Y a mí me llamó la atención lo que la siguiente diapositiva fue la página de trabajo. Ahí dice: la nueva escuela mexicana propone la formación de buenos ciudadanos, mujeres y hombres, destacados por su profesionalismo y sobre todo por su dimensión social y humanista. Es en sí la esencia de lo que se pretende con la nueva escuela mexicana desde mi punto de vista. En ese sentido, el plan de estudios 2022, los programas de estudios de la fase 1 a las 6 y su vinculación con los nuevos libros de textos gratuitos responden a la realidad actual del país y del mundo y contienen una orientación científica humanista. Esto es en sí, desde mi punto de vista, la esencia, el propósito de esta primera sesión. Ver la vinculación que hay entre los programas de estudio y cómo trabajar los libros de texto. Pasamos a ahí dice: los consejos técnicos escolares en la inspección de programas abajo, el aporte de maestros y maestras. Esto lo anuncia un video que más adelante se tenía que ver y que nunca encontré, de una maestra que se llama Erika Hernández. Cuando pusimos el link, cuando cortamos el título y lo pusimos en YouTube, aparece un profesor que es supervisor parece que de Zahualcoyo. Él es el que da pero más o menos es la misma idea que daba Erika, según yo. Y no es otra cosa, era tenerse en esto. Dice: el aporte de maestros, personal de dirección, supervisión y de apoyo técnico pedagógico es fundamental para avanzar en la transformación educativa en la que estamos empeñados. Es decir, que los consejos técnicos deben servirnos para nutrirnos de las experiencias de los demás, así en grandes rasgos. Siguiente, profe. Ahí está la agenda de trabajo para esta primera sesión. Yo resalté dos: la implementación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria en su vinculación con los libros de texto gratuitos, que es en sí la esencia de esta primera sesión, y los libros de texto gratuitos, tema de interés nacional. Si se fijaron, hubo algunos videos en YouTube de algunos padres de familia que se pronunciaban en contra de los libros y que dio mucho de qué hablar, porque no sé con qué idea o con qué fines lo harían eso de enfrentar a las autoridades cuando estaban entregando los libros diciendo que eran algo, ¿qué decían? Que eran diabólicos, el diablo, y que traían ideas comunistas, etcétera, ¿verdad? Y este propósito general, muy importante tomar en cuenta. El propósito general de esta primera sesión es sistematizar la práctica docente y valorar la enseñación didáctica como ejercicio de formación continua e implementación del plan de estudios 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentable del humanismo mexicano.
el derecho humano a la educación y la justicia social. Ese es en sí el propósito general de esta. Y ya los objetivos específicos, maestro. Los objetivos específicos es valorar el gran seguimiento del programa analítico a la creación didáctica y al uso de libros de texto gratuitos. En el estudio 22 como elementos desde los cuales los maestros y la mesa transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. ¿Para abajo? Ok. Aquí viene una pequeña reseña, retomar lo que se trabajó en los talleres que tuvimos en la fase intensiva de agosto. Tenemos que vincular lo que se dijo en la primera, en la sesión en la sesión intensiva con esta sesión. Tenemos que retomar las experiencias de las compañías para hacer un plan analítico. El plan analítico da cuenta de lo que se va a llevar a cabo en las escuelas para de ahí aterrizar en la planeación didáctica. Estamos hablando de que a estas alturas, como dijo la maestra Lulú, los supervisores tenemos que tener ya un diagnóstico de nuestras comunidades de cómo se están llevando a cabo el uso de los libros de texto. Eso, compañeros, nosotros tenemos la reunión el próximo viernes. Nosotros ya pedimos el diagnóstico, algunos compañeros no los han traído, pero en base a ese diagnóstico que nosotros tenemos que ir a las comunidades a ver si efectivamente se está llevando a cabo. Eso lo vamos a llevar a cabo la próxima semana, nosotros como zona 133. Y entonces es necesario retomar algunas cositas, como dice, como recordarán los elementos que integran el programa analítico. Aquí vienen cómo está conformado o cómo debe conformarse el programa analítico. Esos son algunos elementos. Dice diagnóstico de grupo, en el caso de los maestros de grupo. En el caso de los directores, sería diagnóstico de qué? De las normas de las escuelas. De las escuelas. Nosotros como supervisores tenemos que tener el diagnóstico de qué? De las zonas. Y en sí, el maestro, tanto el maestro como el director, no solo de su grupo y de su escuela, tienen que tener un diagnóstico comunitario. Porque si bien es cierto, lo que es el programa analítico debe estar basado en problemática que se dé en la comunidad. También ahí viene la incorporación de problemáticas, temas asuntos comunitarios, consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de contenidos. Cuando vayamos a hacer la planeación didáctica tenemos que hacerlo en torno a unos temas o algunos contenidos. Ellos a su vez están vinculados con algunos ejes articuladores. En los libros viene, cuando abordamos algún proyecto, viene que ejes articuladores se están vinculando con ese tema. Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del sistema escolar. Nosotros hicimos una pequeña planeación, 18, 19, 20 de agosto. El día 18 lo hicimos con los maestros de primero y segundo. Enseguida el tercer y cuarto, y el tercer día, quinto y sexto. Y quedó pendiente lo de multigrado, porque tuvimos un problemita por ahí con un profesor que se nos puso mal y ya no pudimos seguirle y quedamos de que lo íbamos a ver de manera muy concreta con los maestros de multigrado muy en lo corto. Entonces, esto está pendiente para eso. ¿O se hizo de acuerdo? No se ha hecho, no se puede. Y en esta distribución y secuenciación de los contenidos se tienen que poner ya tiempos, materiales, hasta la referencia bibliográfica de los libros. Entonces, si lo hicimos, revisamos los libros y se le iba poniendo referencias bibliográficas de los proyectos con los libros de texto. Es decir, llevamos una planeación muy específica, muy concreta ya, y no solo, decía la jefa hace rato, que alguien por ahí le había llevado la guía y que le dijo a la maestra que tenía que darle fin a la guía.
Entonces quiere decir que las orientaciones que nosotros dimos no están funcionando. Qué bueno que lo dijo, porque había que visitarlos. Se dijo bien claro que se van a depurar aquellos contenidos más sentidos, aquellos problemas más sentidos en las comunidades, y que a esos se les iba a dar prioridad. Que no se acabaron de ver todos los contenidos del libro, no importa, que se vean los más sentidos en las comunidades. También algo que debemos tomar en cuenta para elaborar este programa es orientación didáctica en generales y las sugerencias de evaluación formativa. Más adelante. Para iniciar con el trabajo de la primera sesión, dar continuidad al proyecto formativo iniciando en el interior a la anterior ciclo escolar, se sugiere que recupere la fase intensiva del concepto técnico escolar. Eso es lo que les decía. Tenemos que regresar el día que tengamos la reunión, retomar, recapitular algunas cosas que ya se vieron en el concepto técnico del taller intensivo para darle seguimiento en esta primera reunión y luego después darle seguimiento con lo que sigue en la siguiente y así tener una secuencia, pues vaya. Bueno, Maestro Hilario, sí. en este caso, para retomar, es que se hizo este formato. Por ejemplo, se tomaron los 5 propósitos de la fase intensiva de conceptos técnicos. Y el primer propósito que fue es analizar los elementos que integran los libros de texto gratuitos y distinguir sus características de organización. Entonces, si logros alcanzados y sugerencias, si realmente sí los analizamos o nos quedaron pendientes en cada una de las escuelas y de zonas. El otro es analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto en los escenarios aula, escuela y comunidad. Entonces, lo mismo, se tomaron, no se tomaron. Esbozar algunas posibilidades de uso de libros de texto gratuitos que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación. Ese es el tercer propósito. El cuarto es avanzar en la planeación didáctica del mes, del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Si sí lo hicimos, no lo hicimos. Entonces, este pequeño balance nos da cuenta de qué sí se domina, qué sí qué no les hace falta y también qué se trabajó, qué no se trabajó y qué es necesario retomar. ¿Eso lo vamos a socializar ahorita o...? Si gusta de una vez, porque es el regresarnos o ahorita al final. Ahorita que terminemos. Sí. Bueno. Ahí dice, para dar seguimiento a la planeación didáctica, se tienen que tomar 3 momentos. Diseño de la planeación didáctica. Primero. Segundo, desarrollar la planeación didáctica. Y el tercero, tomar en cuenta lo que son los libros, qué papel desempeñan los libros en la planeación. Si lo estamos tomando en cuenta, no lo estamos tomando en cuenta. Dice primero, diseño de la planeación didáctica. En el proceso de diseño del programa analítico fue necesario incluir nuevos contenidos de ¿qué? Proceso de desarrollo de aprendizaje. En caso de que así haya sido, ¿qué motivó su incorporación? Es decir, maestros, los libros nos dan una serie de 18, 20, 22 proyectos por libro. 24. Yo le decía a los compañeros, concretamente el colegio, le decía, 5º año, viene a hacer una maqueta de lo que es la vagina, de hacer un pequeño manualidad de lo que es el pene, la eyaculación, ya con una jeringa y esas cosas. Me decían, maestros, ahí cómo la vamos a hacer, lo vamos a hacer encima a los maestros, a los padres de familia. Le decía, pues aquí, si ustedes lo quieren llevar a cabo, buscar una estrategia que no se vea, pero que no se deje de lado, si no quieren. Y si no quieren llevarlo a cabo, pues igual. Le decía ayer a la maestra Lulu, es que tenemos que apostarle
a la profesionalización, a la creatividad de los maestros para llevar a cabo los proyectos sin que se lastimen a lo mejor algunas susceptibilidades. Entonces, igual, hacer a un lado de los proyectos, algunos proyectos, pueden implementar otros. Por eso se tiene que hacer el códice digamos que para discernir, para seleccionar aquellos proyectos que más son viables en la comunidad. ¿Sí me entienden? O sea, hacer una depuración. Vaya. Y regresaríamos a la importancia de ese diagnóstico, dice conocer la Así comunidad. es. Porque si no conocemos lo que piensan los padres de familia, pues sí podemos caer en situaciones. Y ya sobre el desarrollo de la tradición, que no está funcionando, qué nos puede mejorar mejor, es lo que estamos platicando, qué nos puede dar los resultados, cómo están viviendo la implementación de los proyectos. Esto lo vamos a ver nosotros, insisto, en la próxima reunión, si están funcionando los proyectos, lo que hicimos en la fase intensiva, si la planeación que hicimos en esa parte nos está funcionando, no nos está funcionando, qué hay que corregir, qué hay que hacer, qué quitarle, qué ponerle. Eso lo vamos a ver en esta reunión. Para eso es esta primera reunión que tenga muchas veces. Si están utilizando los libros, cómo se están utilizando, o están llevando a cabo otro tipo de material, no sé. Y esto sí no hay que dejarlo de lado. Los libros de texto escrito y su papel histórico, es muy importante saber hasta qué punto los padres, los maestros están tomando o no en cuenta los libros de texto, lo están usando, no lo están utilizando. Disculpen por ser tan reiterativo, pero hacia allá va esta primera reunión. Es que uno de los objetivos es ver qué tanto están usando los libros y cómo se vinculan con el programa sintético y por ende con el programa analítico. Pero entonces, cuando yo copié esta parte, a base de ensamblar me apareció el video de ese amigo, de ese compañero, un supervisor de ese laboratorio, que decía que en palabras más, palabras menos, que la función directiva es importante dentro de la escuela mexicana, pero que era más importante el compartimiento de experiencia de los maestros, así aterrizar, así, palabras más, palabras menos, ese era el mensaje que nos dejaba. Esto, es importante favorecer el colectivo docente y el intercambio de experiencias, así en la carrera de grado. Adicionalmente, en esta sesión se comparten documentos, posibilidades de uso de los libros de texto escritos de la fase 3, 4 y 5, análisis, correspondencia, programas científicos. Maestros, este documento, no sé si ya lo tienen ustedes todos. No lo tienen. El maestro se lo va por. Ya lo mandó por WhatsApp. Ya está. Ya lo tienen. ¿Por qué le da aquí, por favor? Yo se lo subí en WhatsApp. Ábrelo, por favor, el documento que posibilidades. Es de posibilidades. Sí. Ese, compañeros, trae digamos que hace un bosquejo general de cómo se relacionan el programa sintético con el libro de texto y viene un ejemplo de una posible planeación en la página 7, ¿no, compañero? 7, 8, por ahí viene. Para una mayor comprensión del documento se presenta un ejemplo a partir de la lectura de la realidad de donde la problemática social se radica en las acciones del cuidado del agua. Esto para el tercer grado. Compañero, por ahí tienes el libro del tercer grado, sí, y me ayuda, por favor. Dice, vamos a hablar ya en lo real. El contenido se llama diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista. El lenguaje, compañeros. Ahí está el lenguaje. Y viene el proceso de desarrollo de aprendizaje, los PDA famosos. Dice, reconoce y usa pautas que normen el intercambio orales, como respetar el turno para hacer uso de la palabra, prestar atención, adecuar el volumen de voz, emplear fórmulas de cortesía, mantener el interés, plantear preguntas. Nombre del proyecto, gotita, se acabó la vida. Tema, situación o problemática que aborda el proyecto de
coordinador es el cuidado del agua, es el tema. Y viene entregable. ¿Qué es entregable? Pues algo, un producto que se tiene como para evaluar. Vaya. ¿Qué se va a hacer? Entregable un cartel informativo. ¿Dónde lo encontramos? En la página 10, compañeros, en lenguajes. ¿Sí me ayudan? ¿Me ayuda a leerlo, profesor? Sí, por favor. Buenos días a todos, compañeros. Aquí estamos con gusto ya en el primer consejo técnico. A ver, gotita a gotita se acaba la agüita. En esta aventura de aprendizaje realizarás un cartel informativo sobre estrategias para el cuidado del agua en tu comunidad y lo compartirás mediante una exposición. De esta manera pondrás en práctica las pautas para el diálogo, la argumentación y la toma de acuerdos. Lo que sabemos. En comunidad del aula, lean por turnos el siguiente texto en voz alta. Juan es un niño originario de la ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. Escuela Nezahualcóyotl, puesto que vive en una colonia muy cercana. Le gusta ir a la escuela porque en ella no falta el agua. Puede asistir al baño las veces que lo necesite. Disfruta mucho tocar el agua del grifo y ahí se lava las manos recurrentemente, pues en su casa no lo puede hacer. Juan motiva a su comunidad de aula a cuidar el agua de la escuela porque también escasea y a menudo se compran pipas. Por eso los invito a hacer una campaña con carteles que hablen sobre el cuidado del agua. La mejor amiga de Juan se llama Maya. Es una niña originaria de Yucatán, lugar que se ubica en el sureste de la República Mexicana. Ella habla su lenguaje materno, maya yucateco, y está aprendiendo a hablar español, pero eso no impide que se comuniquen. Maya tiene el mismo interés que Juan sobre el cuidado del agua, ya que en su lugar de origen falta muy seguido ese vital líquido y se sufre mucho por las altas temperaturas. En casa de Juan, debido a la falta de agua, los integrantes de su familia van al sanitario durante todo el día y no pueden bajarle al baño, sino hasta la noche. Para no desperdiciar, lavan su ropa cada 15 días. Muchas veces se bañan con una cubetita de agua de garrafón y para limpiar sus manos utilizan toallitas húmedas. Esto no le gusta a Juan, por eso goza al asistir a la escuela. Además, ha aprendido muchas cosas, entre ellas a cuidar el agua. Como ven, compañeros, ahí está el tema de cuidar el agua y se relaciona también, acá nos mandan la correspondencia que hay con los demás libros. Dice, con el libro de saberes, página y tema, que es en la página 22. Se llama diálogo para llegar a acuerdos y el intercambio de opiniones. Características y pautas de los intercambios orales. La oralidad cumple una función social básica y fundamental para las relaciones interpersonales, en donde la experiencia y comprensión se alteran. En esta interacción existe un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales. Para que se lleve a cambio un intercambio oral, se precisan los siguientes elementos: comunicación oral mediante un código llamado idioma o lengua, al menos 2 personas, emisor y receptor, información a la cual se conoce como mensaje. Esta comunicación puede ser espontánea, directa y sencilla. Pues ahí viene específicamente lo que más o menos el maestro tiene que, a grandes rasgos, dar algunas pautas de lo que se va a trabajar en el salón de clase.
Como ves, se relacionan los libros, están relacionados con temas. Y nada más quería hacer patente esa relación que hay entre los libros. Yo creo que también ahí es relación entre ejes articuladores y campos formativos. Ajá. Porque ahí nos está hablando desde el campo formativo del lenguaje, pero gotita a gotita pues también nos llevaría a otros campos formativos. Si se fijan, las dos intervenciones que hubo de los libros, nos vamos a los ejes articuladores que aparecen en la parte derecha inferior, ahí enmarcan los mismos ejes articuladores. Ejes y campos formativos. Ajá. Nomás si decimos, maestros, nosotros debemos de conocer eso de las ATPs cuando sí nos preguntan los maestros, ¿con qué libros voy a trabajar como maestro? Y son los profesionales, son los proyectos de aula con los que los maestros van a trabajar. El proyecto de aula, que es el proyecto escolar, y los proyectos comunitarios. Estos son los que directamente, concretamente va a trabajar el alumno. Estos libros de múltiples lenguajes, yo lo entiendo así, son apoyo para estos temas de acá. Hay varios temas, hay varios contenidos en los de proyectos del aula que me remite. Dice el habla del corazón en 5º grado, un proyecto que habla sobre el corazón, y remite, ahí dice que se remita al libro de nuestros saberes, y dice las páginas, y hay muchísima información sobre el corazón, sobre los cuidados que debe tener esa parte, y también remite a múltiples lenguajes en ese proyecto. Entonces a mí me preguntaban al principio, maestro, ¿y entonces cómo le hacemos? También planeamos en esto. En esto no. Yo decía, no maestro, es que déjenme checaros cómo están. Entonces ya viéndolos, en estos proyectos comunitarios nos remiten a estos dos libros. Nos remiten. Y hay mucha información en esto. Y aparte, recuerden que los códigos QR que manejan por ahí, todavía hay más información. Entonces, maestros, nomás quería decir esto, ¿no? Que yo sí tuve esa duda en un inicio de cómo usar los libros. Era la participación. Gracias. Se me pasaron, maestros. Ese tema que acaban de ver, esa pequeña planeación que ven, más abajo, viene otra planeación sobre el mismo tema, del respeto por el turno y todo eso, para tercero y cuarto, para primero y segundo, y para quinto y sexto. O sea, todo este tema viene de la planeación primero y luego viene para primero qué actividades o qué producto van a entregar los niños de primero y segundo. Se me hace como para los maestros multigrado. Por ejemplo, ves un tema de tercero y cuarto y ves qué actividades se pueden dejar a los niños de primero y segundo sobre lo mismo, sobre el cuidado del agua, y para quinto y sexto también. Ese documento está muy bueno, maestro. Ayer que lo estábamos analizando, me resultó muy bueno porque esto le facilita la chamba de planeación a los maestros, sobre todo multigrado, porque ese tema que vimos viene para primero y segundo y quinto y sexto también, en diferentes páginas obviamente por los libros que se manejan, pero para dosificar como una transversalidad. Está muy bueno eso. Sí, y luego otra situación que en todo lo que está comentando, maestro, nos están remitiendo, ojo con esto, nos están remitiendo a hacer diagnósticos todavía. O sea, esto que nos demuestra que ellos mismos están considerando que no está acabado, que no se desesperen, que los maestros guarden la calma, porque simplemente aquí en la guía nos están dando parámetros de diagnóstico, de aula, de escuela, de zona escolar. Entonces, ¿qué le hace falta al maestro? ¿Qué podemos sugerir? Aquí nos están dando, y estamos ya a finales de septiembre. Quiere decir que si analizamos ya más adelante todas las orientaciones del mes de septiembre al mes de junio, nos están mandando a alimentar, retroalimentar
lo que estamos haciendo, nos están invitando que estemos ahí. Y la cuestión de planeación didáctica que se tiene que estar llevando a cabo es secuencial, o sea que se está dando por parámetros, pero por corrección también. O sea, no es una cuestión forzada, para que también los compañeros docentes no estén desesperados, sino que todos estamos así. La misma Secretaría de Educación nos está mandando elementos y está cambiando inclusive contenidos y proyectos. Acá acaba de aparecer por allí. Entonces, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es nomás entender cómo podemos hacer las cosas, desde la contextualización, el diagnóstico, la contextualización, el codiseño, que se sugiere que sea gradual por mes. Y más adelante vamos a crear la planeación didáctica y que poco a poco los maestros vayan, aún así en el uso de las guías didácticas que puedan estar adquiriendo en algunos lugares, también pues sí debemos ver cómo están hechas y de todos modos las generalizaron. Si las mismas guías están dando pauta a que el maestro realice su propio diagnóstico para algunos contenidos, poderlos trabajar, también habría que checarlo. Porque si las guías también ya están considerando esas partes donde el maestro tiene que hacer lo suyo, pues nos están ganando terreno en la cuestión personal. Entonces yo sí ya con lo que estoy escuchando y que estoy mirando, estoy ya con la duda de cómo vienen, para poder analizar si las guías ya los que la hicieron ya contemplaron esta parte donde están atorados los maestros. Entonces yo creo que sí hay que estar en todo. Bueno, es un comentario nomás. En el siguiente video continuará la exposición del maestro Hilario. No te lo pierdas. Dale a la manita con el pulgar arriba y si gusta suscríbete a nuestro canal.